Invocaciones iniciales. Saludo a esta realidad Sat, en la que todos los seres animados e inanimados se manifiestan como si tuvieran una existencia independiente. Permanecen durante unos instantes y desaparecen para siempre. Me inclino ante esta conciencia, Chit, que toma la triple forma de conocedor, conocimiento y conocido, desdoblándose como el que ve, la visión y lo visto, y transformándose en el actor, lo hecho y la acción. Rindo culto a esta felicidad absoluta, Ananda, que es la vida de todos los seres, cuya dichosa manifestación emana del que contempla la espuma de este océano de felicidad. Sat, Chit y Ananda son los tres aspectos esenciales de Brahman: la existencia, la conciencia y la felicidad absoluta. A ellas recurre el anónimo redactor del Yoga Vajista, como es tradicional en el inicio de todo sutra. Libro 6, Nirvana Kanda, sobre la liberación. 117, Ava parte. Continúa la disolución cósmica. Los dioses y los demonios flotaban sobre la catastrófica riada y se ayudaban unos a otros a causa de las ciudades y los palacios que habían sido destruidos. Las aguas parecían sólidos muros. Hasta el sol había sido superado por la espantosa riada y se había sumergido en los mundos inferiores. Los únicos que no sentían preocupación alguna eran los conocedores de la verdad. Aunque sus cuerpos eran arrastrados por la corriente, carecían de la falsa identificación con sus cuerpos. En esta catástrofe de la disolución cósmica, en la que todos los seres eran devorados por la muerte, ¿quién podía salvar a quién? Todo el universo parecía hundirse en el océano. ¿Dónde estaban los dioses encabezados por el propio Indra? En este momento, el cazador preguntó al sabio: ¿cómo es posible que un sabio como tú pueda sufrir tales alucinaciones? ¿No hay ninguna meditación u otras prácticas que puedan evitar esta tortura? El sabio le replicó de inmediato: al final de un ciclo cósmico desaparecen todas las cosas. Unas llegan a su fin lentamente y otras de modo repentino. Lo que tiene que suceder, sucede inevitablemente, hagamos lo que hagamos. Además, en las grandes desgracias se debilita el esfuerzo, la inteligencia y la vitalidad de todos los seres, incluso las de los grandes sabios. Por otra parte, lo que te he descrito solo era un sueño, y en un sueño no hay nada imposible ni irreparable. Era necesario que te contara esta experiencia onírica. Ahora voy a contarte la verdad. Verdadera aventura del sabio en el corazón de otro hombre.
Mientras observaba aquella fantástica corriente de la disolución final, llegué a una montaña y ascendí a su cumbre. Al instante, la escena cambió por completo. No puedo decir cómo desaparecieron de repente las tumultuosas aguas y los cuerpos arrastrados por ellas. La tierra era una masa de barro y fango, en el que los animales y los dioses estaban sumergidos hasta el cuello. En aquel momento fui superado por el cansancio y caí dormido. Aunque permanecía en mi propio hoyos, todavía conservaba las tendencias latentes de estas experiencias pasadas. Puesto que estaba experienciando una especie de doble conciencia, la mía y la del cuerpo en donde había ingresado, cuando desperté, vi la cumbre de aquella montaña en el corazón de la otra persona. Al día siguiente, vi el amanecer desde aquella cumbre y observé cómo iban apareciendo todas las cosas del mundo tal y como existían anteriormente. Intenté olvidarlo todo y ocuparme de mis actividades normales en el mundo y pensé que era un muchacho de 16 años que estaba empezando a vivir. Después pensé un pueblo y una cabaña, en donde viví algún tiempo como si fuera real. La memoria de todo lo pasado comenzaba a borrarse de mi mente. Comencé a considerar cómo el resto de los mortales, que el cuerpo era mi única esperanza, y me olvidé completamente de la búsqueda de la sabiduría. Solo prestaba atención a mis vásanas y sentía gran aprecio por las riquezas, como la mayoría de los hombres. Cumplía cuidadosamente mis obligaciones sociales y religiosas. Sabía lo que había que hacer y lo que era incorrecto realizar. Un día vino a visitarme un sabio. Le recibí con suma cortesía. Por la noche me contó una historia. Me describió el universo con todo detalle y concluyó diciéndome que todo era conciencia infinita. Mi inteligencia despertó de inmediato y en ese momento recordé otra vez todo mi pasado, como había entrado en el cuerpo de otro ser y todo lo demás que ya conocemos. Pensé que el ser en el que había entrado era la persona cósmica y decidí salir de él inmediatamente. Entré en el prana de aquella persona y fundiéndome con él, conseguí salir de aquel ser. Inmediatamente vi mi propio cuerpo sentado en la posición de loto, impartiendo enseñanza a unos discípulos. Según el testimonio de aquellos discípulos, su maestro había estado 1 hora en Samadhi. La persona en cuyo corazón había entrado era un viajero que todavía seguía dormido. No dije nada de esto a nadie, pero rápidamente volví a entrar en el corazón de aquel hombre dormido. En su corazón, la disolución cósmica ya había concluido y el pueblo donde vivía con mi nueva familia había desaparecido en ella. Todo había sido consumido por el fuego de la disolución final. Contemplaba todo esto practicando la llamada contemplación sobre el viento y dando vueltas sobre este paisaje desolado.
Aunque yo mismo me encontraba allí rodeado por el fuego, no sentía ningún miedo ni preocupación alguna. Cuando sabes que todo lo que está sucediendo no es más que un sueño, ni el mismo fuego puede atemorizarte. Mientras estaba rodeado por el fuego, estudiaba su naturaleza sin dejarme afectar lo más mínimo por la situación, pues sabía que no era más que el sueño de aquel viajero que todavía estaba dormido. En ese momento se levantó una enorme ola de fuego y todo comenzó a arder violentamente hasta quedar totalmente sumido en aquella danza imparable de destrucción. No niego que me sorprendía un poco saber que todo era un sueño soñado en el corazón de otro hombre. ¿Por qué no podía salir de esta pesadilla en lugar de asistir a tanto sufrimiento? El cazador le interrumpió en este punto para preguntar: ¿habías entrado en el corazón de aquel viajero dormido para saber lo que era el sueño? ¿Por qué cambiaste de opinión? ¿Acaso habías descubierto ya lo que querías? El sabio le respondió: en primer lugar, la creación no tiene causa alguna para existir. Por tanto, ni la palabra creación ni los objetos creados son reales. No existen en absoluto, pero su irrealidad también es un pensamiento que surge en la única realidad que es la conciencia, en la que existe esa creación de un modo evidente. Yo solo puedo exponerte el punto de vista del que ha superado la ignorancia, pues no conozco en absoluto el punto de vista del ignorante. Lo cierto es que todo esto es conciencia pura, que lo penetra y envuelve todo. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde el corazón? ¿Qué es el sueño? ¿Dónde está el agua y la devastación cósmica? ¿Dónde está el despertar y el fin de ese despertar? ¿Dónde está el nacimiento y dónde la muerte? Solo hay conciencia pura. Junto a esa conciencia, lo más diminuto y sutil del mundo parece gigantesco. De forma espontánea, esa conciencia se pone a pensar y surge la idea de un mundo creado, aunque todo es espacio vacío. Igual que en un sueño solo hay conciencia que toma muchas formas, aunque en realidad no hay cuerpos ni ciudades, el mundo es pura conciencia y nada más que eso. Para los sabios no hay apariencia ilusoria, no hay nada real ni irreal, como tampoco hay espacio, sino un ser sin forma, sin principio, sin fin, una conciencia infinita, no dual. El sueño surge sin causa alguna y solo es pura conciencia sin sujeto perceptor ni objetos independientes y autónomos. Todo lo que existe es conciencia, puro experienciar, no dual y más allá de toda descripción posible. El tiempo es a la vez existencia y destrucción. La semilla es siempre la flor y el fruto que brotan de ella. Continuará en el próximo video.